Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones en la Academia. En este momento estamos en vivo, transmitiendo desde el Campus Tagaste de la Universitaria Agustiniana a través de Facebook, que nos aparecemos como Universitaria Agustiniana, y en YouTube como Uni Agustiniana. Todas las personas que se quieran conectar a esta transmisión y a este conversatorio que vamos a tener en la próxima hora, están cordialmente bienvenidas. Conversaciones en la Academia, como ustedes ya lo saben, es un programa que busca acercar a los estudiantes y a toda la comunidad en general a temas de actualidad y de coyuntura, por supuesto, aterrizados a la academia, que es el lugar en el que nos encontramos. Y para eso, por supuesto, estamos tratando diferentes temas cada cierto tiempo en los que ustedes pueden participar activamente haciendo sus preguntas y comentarios. Pero además, por supuesto, que no nos podíamos quedar por fuera en esta oportunidad. Porque bueno, vamos a hablar sobre un tema muy importante del que hay que desglosar de una u otra manera poco a poco, porque hablamos de medio ambiente y es que actualmente en el panorama nacional, como nunca antes, la llegada del nuevo gobierno de Colombia al poder ha puesto sobre la mesa un tema que si bien antes era muy importante, pues ahora lo que se volvió es un poco popular hablar de él o quizá se le da como una prioridad que antes no se le había dado y es el del medio ambiente. Y es que hablar de temas como el fracking, como la deforestación, como ahora hablamos de descarbonizar la economía, y otros temas puede ser un poquito difícil de digerir. Hoy trataremos de explicarlos, así que pónganse cómodos y en la próxima hora con un grupo de expertos vamos a tratar de conversar sobre este tema, tratar de que ustedes lo puedan entender y si tienen preguntas o algunos comentarios los pueden dejar a través de Facebook o a través de YouTube, que es donde estamos en vivo. También esta conversación va a quedar almacenada en estas redes sociales para que después ustedes las puedan ver retransmitidas. Por supuesto que no voy a estar solo, como ya les decía, van a haber unos invitados con nosotros y quiero abrir el espacio dándole la bienvenida a Marilis Llanos Navarro. Ella es activista ambiental, abogada, especialista en administración pública, doctorante en ciencia política y hace parte del equipo jurídico de la Alianza Colombia Libre de Fracking. Amarilis, bienvenida a la Uni Agustiniana, gracias por aceptar esta invitación para hablar con nosotros. Gracias, Kevin, muy honrada por la invitación que nos has hecho, que nos han hecho desde la Universidad Agustiniana, pues para hablar sobre unos temas que, como tú has mencionado, quizás antes no estaban en nuestra mesa, no hacían parte como de los lenguajes más cotidianos o de las conversaciones cotidianas en el país, pero afortunadamente con la llegada de este gobierno, y no solo eso, sino que también la realidad del planeta, esta problemática del calentamiento global también ha obligado a todo el escenario mundial a poner sobre la mesa estos temas que son de relevancia, como son la descarbonización de la economía, como son esas alternativas como la transición energética justa para lograr de alguna forma detener ese calentamiento exacerbado que nuestra actividad económica y nuestra sociedad de consumo pues nos ha llevado. Así que gracias por esta invitación y bueno, esperamos construir bastante y aprender también de los compañeros sobre estos temas. Claro que sí, esa es la idea de que entre todos podamos aprender estos conceptos, podamos también desmenuzarlos, incluso pueden ser un poco difíciles de entender para algunas personas con los que no están familiarizadas. Entonces, para eso también voy a saludar a un profesor de la casa, él es Dustin Taisin Gómez, es economista, especialista en psicología educativa, seguramente ustedes lo conocen, les puede dictar clase. Es magíster en estudio y gestión del desarrollo, doctor en agrociencias e investigador asociado 2 de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Uni Agustiniana. Profe, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por la disponibilidad. Bienvenido. Hola, buenas tardes. No, con mucho gusto y me parece supremamente bonito que la universidad esté generando estos espacios, estemos construyendo y deconstruyendo sobre una problemática tan emblemática como es las problemáticas del siglo XXI y específicamente lo del medio ambiente.
y la necesidad de que generemos unas críticas a estos discursos hegemónicos que son necesarios replantearlos porque nos estamos jugando no solamente el precio, sino que nos estamos jugando es la vida. Y en consecuencia estoy muy emocionado que hagamos estos espacios. Me parece lindísimo y genial, y sobre todo con estas grandiosas panelistas, sé que vamos a poder deconstruir y construir conocimiento. Perfecto, muchísimas gracias, y también voy a darle la bienvenida a otra de nuestras invitadas externas. Ella es Caterina Aldana Villalobos, también es docente de la Universidad Pedagógica Nacional y de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Es especialista en planeación, gestión y control del desarrollo social y magíster en estudio y gestión del desarrollo. Amplia trayectoria también en este tema. Le agradezco a la profesora Aldana por estar con nosotros y le doy la bienvenida a la Uniagustiniana de las redes sociales de la Uniagustiniana. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la invitación a la Uniagustiniana. Encantadísima de compartir con ustedes, con Amarilis, con Dustin, con Kevin, pues en este tema tan importante que, como bien lo mencionaba Amarilis, es fundamental pensarnos desde distintos campos este tema tan importante, no solamente quienes están en las comunidades más afectadas, sino también desde la academia, desde la investigación, desde cada una de las áreas y comprometidos con el planeta y con esa visión alternativa frente a todas las problemáticas que tenemos en la actualidad. Entonces, muchas gracias por la invitación y encantada de estar acá. Perfecto, ahora sí vamos a entonces entrar en materia y a conversar, porque, bueno, la idea del nuevo gobierno, lo que plantea el nuevo gobierno, son dos desafíos fundamentales, o por lo menos así lo hizo saber desde campaña, para enfrentar esa transformación económica que está muy de la mano con el medio ambiente, y hablamos, uno, de la economía descarbonizada, y dos, de una economía que dependa más de la producción local que de la extranjera. Esto puede ser, bueno, hablar de economía de por sí ya es un poco difícil de masticar, pero hablar de economía descarbonizada, pues yo creo que muchísimo más. Entonces, no sé quién quiera lanzarse a poder explicarnos ese concepto. ¿Qué es economía descarbonizada y cómo se come? ¿Quién empieza? Yo quisiera empezar y quisiera empezar por lo básico y por partir de explicar el impacto que tienen las actividades humanas en el patrón climático, que es algo que hemos escuchado y que vivimos a diario. Entonces tenemos unas actividades como las industriales, como el transporte, como la generación de energía, que resulta que emiten dióxido de carbono, que es uno de los gases que causa el aumento del calentamiento del planeta. Y con ello, con esto, ¿qué quiere decir? Que hay unos gases que producen estas actividades humanas y esos gases causan un efecto llamado el efecto invernadero, y son producidos principalmente por el empleo de cierto tipo de combustibles fósiles como el petróleo, como el carbón, que además tienen un beneficio económico. Digamos que en Colombia la exportación de estos combustibles se constituyen como una de las fuentes económicas de ingreso para el país. Sin embargo, no solamente es que generan un ingreso económico, sino que están teniendo unas consecuencias a nivel global. Pese a que Colombia, o el porcentaje que aportan esas emisiones de dióxido de carbono de Colombia son bajas con relación a otros países o con relación a lo que se produce en el mundo, sí tenemos un compromiso frente a ello. Es decir, que con esa producción Colombia está aportando esa emisión de gases, por ende al calentamiento global. Y ese calentamiento global, ¿qué hace? Que aumente el calor, las oleadas de calor, que aumente las inundaciones. Es decir, tenemos unas consecuencias que no solo van como el planeta que está allá, a veces vemos la naturaleza alejada de nosotros, sino tiene consecuencias para todos los seres que lo habitamos. Entonces aquí es pensarnos cómo podemos contribuir con la disminución de esos gases, pero también pensando en lo económico. Y ahí es en donde viene esta idea pues de la descarbonización de la economía, que es no depender completamente o no depender, y más bien un proyecto a largo plazo, disminuir el uso de estos combustibles hacia la anulación, digamos, completa de ello. Entonces es como esa la idea que quería, lo básico. No sé si quieran complementar. Bueno, yo agregaría, pues obviamente el concepto lo ha explicado
la profesora pues de manera excelente y solo reflexionar sobre esa disyuntiva que parece o en la que parece el mundo hundirse o hundirnos, sobre los impactos que la descarbonización de la economía tiene sobre la economía justamente, pero precisamente por el hecho del sistema de cosas que nos hemos, digamos, inventado, por ejemplo, ese gran papel que tiene la producción energética pues para el mundo, y cómo se escandalizan o de pronto imaginan o describen un futuro algo apocalíptico por ese tema de la descarbonización de la economía, pues porque justamente la producción de energía, el modelo extractivo, el modelo energético se ha sustentado pues desde la revolución industrial hasta acá justamente en los combustibles fósiles. Y si bien nosotros como sociedad, como humanidad, alardeamos mucho de todos esos adelantos tecnológicos que hemos tenido y que nos están permitiendo inclusive hoy vernos aquí, estar en este espacio reflexionando sobre estos temas, lo cierto es que hay una especie de temas que le da mucho miedo, nos da mucho miedo a la sociedad empezar a hablar sobre ellos, como por ejemplo el tema de transformar el modelo productivo de las sociedades y de los gobiernos. Temas como pensar en nuevas formas de producción o en nuevos relacionamientos con esos elementos naturales parece que crean un poco de caos que da miedo porque implica una transformación en esas relaciones de producción. Y creo que como humanidad, teniendo en cuenta que somos nos hemos encaminado a una sociedad de consumo desbordado que hace imposible que nosotros tengamos una dependencia equilibrada y razonada de ese paso que queremos dar hacia las energías renovables, hacia las llamadas energías limpias, pues lo cierto es también que así como debemos encaminarnos a través de este proceso de la transición hacia ese tipo de energías, también debemos revisar pues nuestro consumo, y ese es el temor que le da, digamos, al sistema económico que es el que en el que estamos. Y parte de las reflexiones que nos damos sobre la descarbonización de la economía está justamente en eso, en construir, en precisar, en deconstruir, que el compañero utilizaba esta palabra que a mí me gusta mucho porque implica desaprender tal como nos han enseñado que debe ser el sistema de vida, que debe ser la forma como nos desarrollamos económicamente. Implica desaprender y construir nuevos imaginarios en lo económico, de manera que no sigamos impulsando un ritmo de consumo energético que nos haga muy difícil pues cumplir ese propósito colectivo, planetario, de no permitir que nuestro planeta se siga calentando. Entonces, yo he dicho que nosotros debemos ser como muy creativos en esta parte comunicativa sobre cómo darnos estas reflexiones de manera que no se genere como ese miedo tanto en las comunidades, que al fin y al cabo todos somos consumidores y estamos, digamos, en la trazabilidad de ese sistema de consumo, pero debemos ser muy imaginativos sobre cómo plantear este tipo de discusiones a las comunidades y también a todos esos que históricamente se han beneficiado de un sistema económico que les ha funcionado, pero que ya el planeta nos está diciendo pues que no podemos seguir con ese mismo sistema, con ese mismo ritmo de consumo. Y eso implica entonces no solo tocar, por ejemplo, los gobiernos, todos los que somos como muy contestatarios o muy reactivos a la institucionalidad, a los gobiernos, a las políticas públicas, sino también esos cambios culturales que lleven a hacernos reflexionar como individuos en nuestras casas, cómo es la relación que tenemos con la energía, cómo es la relación que tenemos con la tecnología, con el uso de los elementos naturales y el precio tan grande que pagamos en términos pues, planetarios, en términos del calentamiento global, en términos de la explotación de esos recursos o elementos naturales que tenemos en nuestros territorios, en nuestros contextos, para poder pensar en un futuro con unas condiciones de vida que no disten tanto o quizás sí de las que tenemos actualmente. Entonces, descarbonizar la economía implica también mirarnos hacia acá de este lado, el lado del consumo, que es finalmente lo utilizado como la justificación justamente para ofertar en un mercado
todos esos elementos que, entre comillas, satisfacen necesidades, pero que a la larga implican el pago de un precio muy alto por tener el ritmo de vida o el estilo de vida de la sociedad de consumo de la que hacemos parte. Muy bien. Complementando, la economía es una ciencia que en términos generales es el estudio de la administración, distribución y producción de bienes y servicios, teniendo como perspectiva la eficiencia y la eficacia, en virtud de que estos son escasos. La economía se supone que nace en el año 1776 y y se sintoniza con el modelo socioeconómico llamado capitalismo, que es la acumulación de bienes y servicios para determinados agentes económicos. La forma como se ha desarrollado el capitalismo es a través de la energía que da, en términos coloquiales, el zumo de dinosaurio y el carbón, ¿cierto? Desde 1776, la revolución industrial y demás, la forma como hemos utilizado la naturaleza va en sintonía de que es algo inerte, tanto el sistema socialista como el sistema capitalista, y en consecuencia nosotros somos la especie que domina, la especie que necesita de ellas, y toda la naturaleza es gratis. Entonces nos las hemos pasado acumulando, extrayendo, y esto ha hecho que generemos unos niveles inadecuados de existencia, donde es necesario replantearse, y una de esas, digamos, unas formas de replantearle es la descarbonización. Sin embargo, si usted analiza un poquito más ese término, que es pura y física narrativa neoliberal, es simplemente un pivote de un discurso hegemónico que está en este momento, que es el crecimiento verde, el discurso de la ONU con los ODS, pero que va en la misma sintonía, porque algo que tiene muy claro el capitalismo es que cuando se siente que se está cayendo, es capaz de tomar ese proceso y volverlo en el sistema socioeconómico. Por eso es que uno ve un vasito con la cara del Che, o uno ve documentos de lo que pasó en la Revolución del 68 allá en Francia. Entonces, la descarbonización, en términos generales, lo que quiere buscar es que busquemos otras formas con las cuales podamos generar la distribución, producción y administración, y que no necesariamente se utilice estos recursos de zumo de dinosaurio y el carbón y demás procesos energéticos. Sin embargo, hay unos ligeros detalles. En el mundo, el 85% de la energía que utilizamos se basa en este recurso. Así de sencillo. Y cada vez necesitamos más petróleo, cada vez necesitamos más gas, cada vez necesitamos más materiales de la naturaleza. Entonces ahí es cuando uno se hace la pregunta, ¿cuál es el discurso del desarrollo sostenible? ¿Y desde qué perspectiva está? O más bien, ¿desde qué entienden ellos de sostenibilidad? Y estoy hablando de sostenibilidad ambiental. Entonces, para resumir y para poder generar mayor diálogo, la descarbonización es un discurso de la narrativa neoliberal, que en términos muy generales, a través de palabritas que en el futuro todo va a ser mejor, como es típico de la escuela neoclásica de la economía, vamos a utilizar otras energías. Y entonces es cuando sale otro discurso de la narrativa neoliberal, que es la transición energética, que ya hablaremos un poco más. Pero por ahora, tengámoslo desde esta perspectiva. No, empecemos a hablarlo de qué es la transición energética, y si quiere el profe Dostin puede seguir allí con su idea sobre por qué esto es un discurso, digamos que planteado de cierta manera, pero que entiendo yo no genera como tal un cambio importante en lo que estamos viviendo actualmente, o usted cómo lo entiende. Mira, hagámoslo más conceptual, ¿no? Más o menos en la década de los 60, por fin en el mundo nos dimos cuenta que somos un planeta finito. Eso antes de los 60 no la creíamos. Y entonces hay que cambiar el modelo de desarrollo. No podemos seguir con el crecimiento económico indefinido. ¡Wow! Eso fue brillante. Entonces el Club de Roma, claramente en Occidente, en algunas instituciones occidentales, en algunos agentes y actores sociales, es decir, los actores subalternos, los indígenas, las personas negras, eso no importa. Simplemente Occidente blanco dijo hay que cambiar. Listo. De ahí salen unas variables que se va a llamar la bioeconomía. La bioeconomía, en términos generales, es la administración, distribución y producción, pero desde la vida. Pero al mismo tiempo, esta se divide en dos grandes renglones.
Por un lado está la bioeconomía, que es la economía ambiental, que es puro discurso clásico de la economía, que en pocas palabras es darle valor de cambio a los servicios ecosistémicos de un río, por decir algo. Y cuando digo valor de cambio es precios. También sale otra bioeconomía, que es una narrativa que se basa en los transgénicos y las células madres. Eso es de la misma cochada, que después se va a llamar crecimiento verde, que es lo que estamos hablando en este momento. Y una disidencia, que es la economía ecológica, que es de los postulados de Georgescu Royer, que dice que ese discurso de la economía convencional no entiende el diálogo con otras disciplinas, sigue con categorías del siglo XIX como competitividad, mercado, eficiencia y eficacia, y que concibe que la naturaleza es gratis y que la tenemos que utilizar, ¿cierto? Luego de eso llega la década de los 80. Entonces, en la década de los 80, exactamente en 1989, sale el informe de Brundtland en la ONU y nos llega una nueva categoría llamada desarrollo sostenible, que en términos generales, lo que dicen ellos es, no se coma todo hoy, porque ¿qué van a comer las demás generaciones? Un discurso radicalmente antropocéntrico, radicalmente antropomórfico, ¿cierto? Y entonces comenzamos a hablar de sostenibilidad. Pero viene la sostenibilidad para mantener el modelo económico, bioeconomía, la primera que les dije, y sostenibilidad ambiental. La sostenibilidad, como dice el doctor Salas, en términos muy generales, es la capacidad de resiliencia que tiene un sistema socioecológico bajo una perturbación. Por decir algo, yo pongo una industria al lado de un río, ¿qué pasa con el río? ¿Listo? Pero la misma sostenibilidad se divide en dos grandes núcleos, sostenibilidad fuerte y sostenibilidad débil. La sostenibilidad débil es crecimiento verde, es economía ambiental, es bioeconomía, es de la nueva economía. Sostenibilidad fuerte es economía ecológica. La sostenibilidad débil, ¿qué es lo que dice? Que el capital manufacturado puede sustituir el capital natural. ¿Qué significa eso? A punta de tecnología, que es el discurso que nos dicen, y por eso es que escuchamos todo el tiempo, Agenda 2030, Agenda 2050, ¿cierto? En el futuro todo será mejor. Vamos a poder inventar unas máquinas que solucionen las problemáticas de la cantidad de CO2 que hay en la atmósfera. Vamos a poder reducir la contaminación, pero todo es en el futuro. Eso es sostenibilidad débil. La sostenibilidad fuerte dice todo lo contrario. No es así. El capital natural, no, el capital manufacturado no puede suplir el capital manufacturado. ¿Listo? Entonces, a medida que va pasando el tiempo, y sobre todo con una cantidad de protocolos, que el de Kioto, que el de París, que en promedio no han servido para nada, simplemente para que se den un boom, una cantidad de diplomáticos y el mismo discurso hegemónico, igual que pasó hace poquito, creo que fue el año pasado, que hubo otra reunión y no se reunió nada, no sirvió para nada. Comenzamos a decir que es necesario una transición energética. Es decir, en vez de que utilicemos la energía de el zumo de dinosaurio y el carbón y demás, vamos a buscar algo llamado, que es una falacia argumentativa, energías limpias. Entonces, las energías limpias, ¿y por qué es una falacia argumentativa? Porque no existe ninguna energía limpia. Eso les voy diciendo. Ninguna energía es limpia. Todas generan un costo biofísico. Punto. ¿O cuántas toneladas usted cree que se necesitan para hacer la maquinita esa que da las vuelticas de la eólica? ¿Cuántas toneladas de hierro y de cobre usted necesita para hacer eso? O los cositos que recogen los rayos del sol. Adivinen con qué materiales se utiliza eso y cómo los extrae. Eso no existe. Y entonces nos dicen que ahora tenemos que utilizar estas nuevas energías, ¿cierto? Porque son limpias, que es un eufemismo simplista del discurso hegemónico de la economía, y que tenemos que coger esa geotermia, la hidroeléctrica, que hay que utilizar los carritos que van eléctricos, porque todos ellos reducen el impacto. Y hay que utilizar bioetanol, biodiesel y todo ese discurso de la narrativa neoliberal. Entonces, en términos generales, la transición energética es un discurso de los entes multilaterales, del capitalismo otra vez revolucionándose y apropiándose un valor de cambio que ahora se llama vida, y que se supone que con estos instrumentos vamos a reducir el impacto que tenemos nosotros. No.
en virtud de que ya se demostró que estamos casi en una cuarta extinción masiva de seres bióticos y abióticos. Ya se demostró que es totalmente fuera de sitio hablar de un crecimiento indefinido. Y entonces los nuevos capitalistas dueños de este discurso, sobre todo la Unión Europea en cabeza de Alemania, comenzaron a ampliar este proceso, ¿no? Entonces, Alemania en la Unión Europea, Estados Unidos en Norteamérica, y ellos a través del Fondo Monetario Internacional, a través del Banco Interamericano de Desarrollo, y en Colombia a través del DNP, el DANE, pues están utilizando este discurso para supuestamente cambiar una manera que no es la más eficiente y eficaz, y sí utilizar otras herramientas, según ellos, que van a mejorar este proceso. Sin embargo, vuelvo y repito, es un discurso a largo plazo. Por eso está la Agenda 2030 y 2050. Pero hace muchos años, en la década de los 50, uno de los grandes economistas, que fue Keynes, dijo lo siguiente: en el largo plazo estaremos muertos y lo que hay que hacer es ahora. Pero el largo plazo viene de la escuela neoclásica de la economía, que dice que los factores productivos y demás, en el largo plazo estaremos en equilibrio. Entonces, en el largo plazo estaremos en equilibrio, y esa es la misma narrativa que uno puede encontrar en este discurso, que se ha vuelto mucho más popular con el crecimiento verde, el empleo verde, los negocios verdes. Ese es el nuevo boom. Y para finiquitar, no olvidemos que en la década de 1989, cuando en Colombia nos volvimos neoliberales, el neoliberalismo era el boom y era lo mejor que nos podía pasar. Y miren lo que ha hecho el neoliberalismo, que es pura y física necrofilia. Prosiga. Y para matizar un poco lo que dice el profe Dostin, ¿qué hacemos? Mire, yo estoy de acuerdo con, pues digamos que el 90% de lo que dice el profesor, pero me atrevería como a meter en la variable siendo un poco optimista y para algunos inclusive un poco utópica, y es el papel que tienen justamente las comunidades. Este tema de la transición energética que pues varios vemos no es otra cosa sino, bueno, puede ser la oportunidad de negocio, como iniciaba el profesor Dostin en la intervención pasada, una oportunidad de negocio que el capitalismo ve para no fenecer, para no morir. Es como la forma de reinventarse y también de cooptar, por supuesto, una herramienta que puesta en el enfoque correcto y puesta en las manos, vamos a decirle correctas, aunque eso es discutible también, pero puesta en las manos que debe ser, podría tener los resultados que al menos en el discurso teóricamente pretende dar, porque hay una realidad innegable y es ese efecto del mismo sistema económico que hemos tenido, un sistema económico del que hacemos parte, porque hacemos parte de esta sociedad de consumo y casi que inconscientemente también estamos en toda la consciente e inconscientemente estamos en toda la trazabilidad del carbono en la economía y en todas las actividades de los seres humanos. Pero el papel de las comunidades en lo que es o debe ser la transición energética justa, o en las transiciones dentro de la cual la energética es solo una de ellas, está en la línea de intentar dar soluciones o alternativas a ese problema planetario que tenemos, que es el del calentamiento global, que es el del cambio climático, que es efecto justamente de este sistema de cosas que como humanidad hemos creado por acción o por permitirlo, por omisión y también por beneficiarnos de él. Pero desde las comunidades más vulnerables y que también lo son ante los efectos del cambio climático en el corto, mediano y largo plazo, es en donde podría estar esa alternativa de solución. Desde la digamos, intromisión en esa otra esfera, saliéndonos entonces de la económica directa y también de la ambiental, aunque finalmente lo ambiental es todo y también es un espacio político, pero llegando a ese escenario político, burocrático, inclusive si se quiere, pero desde la exigibilidad de esas transiciones o esas transformaciones que se deben dar en los territorios.
desde los procesos que aupamos, que impulsamos y que estamos construyendo desde los territorios, justamente estamos como en ese enfoque de pelearse ese espacio para poder decidir. Es un tema que roza con la participación, con este derecho que se le dice fundamental, que es la participación, que al final se reduce al papel de la Constitución, al papel del desarrollo legal, pero que en la realidad no tiene mayor incidencia decisiva, pues, desde las comunidades que están en los territorios que históricamente han sufrido o arrastrado los impactos de ese sistema minero-energético, que es el que finalmente produce la energía que todos consumimos, aunque y contradictoriamente no se las garantiza a ese territorio que termina siendo arrasado, que termina siendo afectado, pero que sí se la garantiza a otras latitudes aquí en el planeta. Entonces, estos temas nos llevan a muchas reflexiones y el tema de los derechos también está allí, el tema de la participación y de cómo, de alguna manera, no en la lógica de macroproyectos, podemos pensarnos en ese suministro de energía desde una lógica de garantía de servicios, de reivindicación de derechos, de mirar con un enfoque distinto lo que es la energía, lo que es el agua, no solo como ese bien de consumo del sistema económico, sino al fin y al cabo un servicio que debe ser satisfecho, pero también, como decía hace un rato, pues también hay que hacer un esfuerzo no solo comunicativo, sino formativo sobre cómo lo concebimos y la forma de relacionarnos con él, que es lo que es finalmente la energía, que no es solo pues la electricidad del bombillo, la energía que permite que encendamos pues el computador y el abanico, en mi caso que estoy en tierra caliente, o el aire acondicionado, sino que esas relaciones con la energía van mucho más allá y también nos obligan a crear nuevas relaciones, pero también nuevas estructuras que en camino de la satisfacción de un servicio, de un derecho, de una necesidad, nos lleve a tener una estructura lógica, inteligente o racional o equilibrada sobre el mismo relacionamiento con lo que hay a nuestro alrededor, con esto que tenemos en la naturaleza, como decías, de manera gratuita. No es ni tan gratuita, es decir, hay que pagar un precio, pero es un precio razonable y está determinado no por un valor o precio de mercado, sino por la responsabilidad humana sobre la forma como aprovecho yo ese elemento natural que se me da así por estar sencillamente en un territorio en el que nací casi que al azar. Entonces, dentro de estas reflexiones justamente están esos cambios culturales que están en la base, ¿sí?, de todas estas discusiones que poco se tocan, pero que finalmente son estas transformaciones culturales las que nos permiten acercarnos a las posibles alternativas o soluciones para esta forma desproporcionada como hemos concebido, la forma de relacionarnos con la naturaleza, la forma de relacionarnos, pero también la forma de relacionarnos con los demás en estas relaciones económicas que hasta el día de hoy pues nos han llevado a esta debacle planetaria. Bueno, yo quiero mencionar algo y estamos de acuerdo a nivel conceptual en esta concepción antropocéntrica del capitalismo que muta y que se transforma conservando pues su esencia, ¿no? Sin embargo, me parece clave lo que plantea Marilis y es ubicarnos en las comunidades y en lo local, que son finalmente quienes asumen todas estas transiciones y estas mutaciones. Y es que esa es la realidad en la que se convierte ahora en un reto frente a la posición que asuma Colombia con relación a estos discursos. Entonces, lo digo por lo siguiente. La revolución verde. Entonces, se implementan en el campo semillas transformadas genéticamente, el uso de químicos sintéticos para el control de plagas y demás, van a lo local y de repente resultan las comunidades dependiendo de esta modalidad de siembra. Luego vienen otros discursos y demás, sin embargo es una realidad que hoy en día no hay una
un sistema o lo que nos demuestra ahora es que ese sistema fue muy frágil y que nuevamente las comunidades están siendo afectadas. Entonces yo creo que aquí lo que hay que pensar, además de la deconstrucción de este discurso antropocéntrico, es qué es lo que están viviendo las comunidades y cómo se va a pensar no solamente en la transición, sino en las realidades, cómo se está asumiendo, cómo se vive la crisis de los alimentos, pero también si ahora ya no vamos a depender de los combustibles fósiles, cuáles son esas oportunidades que se le van a dar a las comunidades en términos económicos, en términos sociales, en términos ambientales. Finalmente son las más afectadas frente a estos discursos globales, pero ello hace que se conviertan en un punto de especial atención para las políticas que se adopten en nuestro país. Entonces, por supuesto que hay que pensarse en la deconstrucción de todas estas miradas que siguen siendo igual hegemónicas, siguen siendo también pues antropocéntricas, pero mi punto acá es, bueno, ¿y qué pasa con las comunidades y qué pasa en el sentido práctico en lo que viven día a día y en la dependencia que también se ha generado y que ha perjudicado en distintos órdenes la vida de estas poblaciones? Ahora, aquí tenemos un diagnóstico bastante interesante de la situación. Ya Amarilis nos acercaba un poco a algunas alternativas, hablaba de una transformación cultural. La profesora Catherine también hablaba de esa deconstrucción de estos términos que, como el profesor Dostin lo ha explicado, son hegemónicos y nos llevan un poco a un discurso bastante particular. Yo quisiera que nos acercáramos también un poco más a alternativas y soluciones. Profesor Dostin, ¿cómo está? Yo quiero que hablemos sobre eso, porque ya, digamos que ya dimos el diagnóstico, ya pudimos explicar un poco cómo vemos la situación actual. ¿Cómo ve usted entonces cuáles son las alternativas que tenemos como país y como en el mundo en general para poder hacer una mitigación de lo que estamos viviendo actualmente con el medio ambiente? ¿A dónde tendríamos que apuntarle? Yo lo que digo es que no podemos quedarnos solamente con un discurso, ¿no? Algo que es bonito del conocimiento es que hay muchas formas en las cuales usted puede interactuar con el objeto de estudio. Existe la economía feminista, existe la economía popular, existe la economía solidaria, ¿cierto? Existe la economía ecológica, existe la economía religiosa, que son otras formas de entender la transformación, distribución y producción de bienes y servicios, y que en algunos casos de ellas hay una fuerte interacción con la naturaleza, no como un ser inanimado, sino como que nosotros, antes de ser seres sociales, somos seres biológicos. Y en consecuencia, tanto el modelo económico como nuestras relaciones deberían estar permeadas por los ciclos de la vida, ¿cierto? Entonces yo digo que esa es una posibilidad frente a esto. También no quiero que se tome como que estoy satanizando el crecimiento verde. No, yo estoy diciendo es que no es la panacea, no es lo mejor que nos puede pasar, sino que es una variable entre muchas que puede construir y mejorar tanto el tejido social como la relación que nosotros tenemos. Entonces, esa es una de las grandes posibilidades que tenemos. La otra es, si lo miramos desde lo local, aquí Colombia, ¿no? Colombia es un país megadiverso. Es el segundo país con mayor megadiversidad. Eso quiere decir que tiene un potencial muy fuerte que puede contrarrestar con muchos siglos todo el nefasto proceso que ha venido desde la Revolución Industrial, ¿cierto? ¿Y por qué? Pues porque Colombia, les voy a dar datos muy bonitos que encontré por ahí. Vea, por ejemplo, el 50% del territorio en Colombia es marino. Tenemos más de 300 ecosistemas continentales, más de 58.000 especies registradas, más de 31 millones de hectáreas de bosques, ¿cierto? Representan un 15%. Tenemos más de 180 especies corales, más de 1.750 hongos, más de 11.000 insectos, más de 190 especies, más de 500 especies de algas, más de 600 especies de crustáceos, más de 600 1.100 de moluscos, más de 2.500 de peces. Ocupamos el primer puesto en el país de especies del mundo en especies de aves, con más de casi 2.000 aves tenemos aquí en Colombia. El primero en orquídeas, más de 3.000 especies existimos. El segundo en plantas, el segundo en anfibios, en mariposas, en dulceacuícolas, el tercero en especies de palma y reptiles. Eso quiere decir que hay un
grandísimo potencial que a mi juicio este gobierno está dando algunos pinitos para ello, ¿cierto? Ahora, eso es desde esa perspectiva bonita, curiosa, tierna, de todo lo que podemos hacer. Pero yo otra vez vuelvo a la realidad, porque a mí no me gustan los imaginarios, yo no soy de ese estilo, me gustan los hechos. Y los hechos es la producción, la forma como está el DANE, por ejemplo, el DNP, que tiene un curso, si les interesa, de crecimiento verde gratuito y certificado. La forma como se está desarrollando es solamente bajo la narrativa neoliberal, que es buscando beneficios a corto plazo sin importar el medio ambiente. Y la prueba se las voy a decir de muchas maneras. Es muy bonito hablar de que vamos a colaborarle a los territorios y las territorialidades dadas sus posibilidades. Sin embargo, si usted mira los datos, los que más contaminan son los ricos y los pobres. Los ricos porque tienen poder adquisitivo y los pobres porque no tienen poder adquisitivo y en consecuencia utilizan la naturaleza como bien y servicio. Punto. 2. La diversidad, que es algo que genera vida, la territorialidad en Colombia, que es tan apasionante, ha sido erradicada a través de una violencia que la seguimos viviendo. ¿Cierto? Y lo otro es que si usted comienza a ver cómo son las investigaciones en bioeconomía, quiénes son los que dan los recursos, son la Unión Europea y Estados Unidos, y bajo el mismo discurso. Entonces, en suma, considero que hay potencialidad brillante en este territorio, pero que al mismo tiempo es necesario encontrar otras formas de transformación y producción y no solamente casarnos, como nos están diciendo en este momento, bajo los idearios de una narrativa neoliberal que, vuelvo y repito, es pura y física necrofilia, porque el neoliberalismo, desde que llegó de la década de los 80 a nivel global, y en Colombia desde 1989 y se volvió ley desde 1991 con la Constitución, lo que ha hecho es que la distribución del ingreso es radicalmente ineficiente, hay una destrucción radical del ecosistema, ¿cierto? Y estamos hablando de una extinción masiva, estamos hablando de muerte. Y no puede ser simplemente con discursos bonitos como, ay, ahora yo me voy a bañar solamente 5 minutos para no gastar agua, pero me compro una hamburguesa y para hacer una hamburguesa se necesitan de 10.000 litros de agua, ¿cierto? O no, yo lo que voy a hacer es que voy a reciclar y entonces voy a poner esto aquí, la cosita aquí, la otra cosita acá, pero viene el señor de la basura y coge la basura y la echa toda, ¿cierto? Y los datos lo dicen, el 91% del plástico no se recicla. Eso ya debería ser catastrófico, ¿cierto? Aunque la bioeconomía, a través de otros discursos como la economía circular, y que se pueden ver en los planes de desarrollo tanto de Santos II como de Duque, generaron todas unas expectativas, y que esto tiene que ver muchísimo con la interacción que ha tenido Colombia desde el 2001, sobre todo con la Unión Europea, bajo el discurso de la bioeconomía. Pero hasta el momento yo lo que veo son discursos bonitos, por un lado, y un discurso hegemónico que está presente y que de una u otra forma delimita la forma de investigación, porque los demás discursos son radicalmente obliterados. O les digo a mis panelistas, ¿ustedes cuántas veces han escuchado economía ecológica? ¿Cuántas veces ustedes han escuchado economía evolucionista, por ejemplo, desde las perspectivas de Naredo, ¿no? O economía ecológica desde la perspectiva de Georgescu, o desde la perspectiva de la economía de la religión, que es otro discurso, ¿cierto? O la economía popular, se quedan en discursos subalternos, y lo subalterno suena muy bonito, pero necesitamos es transformar, y a mi juicio hay que cambiar el modelo económico. Mientras sigamos con este modelo económico de explotación del hombre frente al hombre, de la naturaleza como sencillamente un residuo de nuestra producción, y que lo que nos importa es el corto plazo, y en consecuencia que no nos interesen los ciclos de la vida, simplemente estamos mutando. Por un lado, el neoliberalismo diciendo que ya el Estado no tiene que intervenir en el mercado, como en la década de los 90, y ahora con la bioeconomía, crecimiento verde y todos esos discursos muy llamativos, no los niego, con una instrumentalización matemática
wow, que yo, siendo honesto, no tengo competencias para criticar, pero que desde el punto de vista de categorías y conceptos y de hechos, sí puedo decir que no es la mejor forma para poder potencializar la vida. Bueno, yo le diría a Dustin que yo no soy ecóloga política, pero sin duda que le digo yo a Martínez Elier y Arturo Escobar y me han enseñado muchísimo realmente esa otra visión, porque bueno, mi formación de base, entre otras cosas, es abogada y en el activismo ambiental he estado, pero realmente la ecología política sí da otra visión sobre hacia dónde podríamos coger. Ecología política, no economía política, ¿cierto? Y Martínez Elier, brillísimo. Mira lo que dice Martínez, me encanta esta frase. ¿Cómo podemos hablar de crecimiento verde? ¿Cómo podemos hablar de desarrollo sostenible si cada vez necesitamos más cobre, petróleo y demás? O mejor aún, miren los datos del calentamiento global o de cómo se ha aumentado la temperatura. Se supone que el informe de Bulto es de 1989 y usted ve los gráficos y cada vez está más arriba. Entonces, ¿en qué hemos cambiado? Sin olvidar que no es responsabilidad solamente de los gobiernos, es responsabilidad suya y mía, porque usted también afecta cuando consume. Sí, hacia allá iba un poco, Dustin, y es que, claro, es una cuestión estructural, indudablemente, pero de aquí a cambiar la estructural, siendo realista, siendo realista, pues ahí vamos a volvernos luego combustible también. Quién sabe qué especie luego que será la superpoderosa del momento. Sin embargo, yo sí hago pues también como ese llamado, insisto muchísimo en lo local, que también lo trabaja pues Arturo Escobar, de esas alternativas que hay en las comunidades que reivindican esos saberes propios y que se convierten en una forma de resistencia frente a esa estructura pues que nos ha conducido a donde estamos, ¿sí? Y el ser resistencia también es poner en la mesa este tipo de discusiones y cuestionarlas. Sé que, por ejemplo, en agricultura urbana, que ha tenido un auge impresionante en las últimas décadas, hubo un momento en el que se hablaba de las llantas, ¿sí? De las llantas para sembrar. Y se llenaron todos los colegios que tenían huerta con llantas. ¿De dónde venían las llantas? Pues iban y las conseguían y las traían acá. O, por ejemplo, de sembrar en botellas. Entonces, como cuestionar todo este tipo de acciones que a la larga hacen parte de ese discurso dominante y tapan o cubren otras alternativas que se están gestando en lo comunitario y que terminan siendo una apuesta de resistencia desde los saberes propios que muchas veces no son antropocéntricos, sino que tienen otras concepciones y que no se ve la naturaleza ya como la que nos da los recursos, sino como parte de nosotros y nosotras, como un gran sistema, ¿no? Entonces, yo sí voy como por ese lado de, claro, es un problema estructural, pero pues vamos a ver qué hacemos desde nuestro lugar, ¿no? Sí, por ejemplo, mi lugar es el ocio, mi lugar es la educación física, mi lugar es la agricultura en casa. Bien, ¿cuáles son esas acciones que también yo puedo hacer? Y también es mi invitación un poco a quienes nos están viendo, que a veces nos preocupamos o nos preguntamos solamente por esos grandes discursos, pero dejamos de lado esas alternativas que están más cerquitas y esas alternativas que realmente nos demuestran, o yo soy muy optimista, que nos demuestran que esa realidad puede ser transformable y que allí se pueden gestar acciones que nos permitan pues estar en un mejor lugar, ¿no? Yo agregaría, Kevin, mira, estoy de acuerdo con Catherine cuando dice que cuando pensamos en las transformaciones y los cambios desde adentro del Estado en el país, el modelo económico es lo último que se toca si acaso, es decir, que se cambie todo, como el acuerdo de paz, por ejemplo, que es un ejemplo, que se toque todas las estructuras en el país, menos el modelo económico. Entonces, pensar en un cambio de modelo con el tipo de sociedad que se ha encargado de construir y de acomodar, muy bien acomodada, entre otras cosas. Así los grandes beneficiados sean una inmensa minoría, esa relación que en Colombia, qué sé yo, el 50% de las tierras está en el 1.5 de la población, ¿verdad? De la tierra productiva.
Aún en medio de esas contradicciones, el modelo económico es como una de las últimas cosas que yo creo podría sufrir una transición, pero mientras aceptar o reconocer eso no equivale a, pues, ni a llenarse de desesperanza, ni a no darnos la oportunidad de construir imaginarios. Yo ahí sí estoy en desacuerdo con Dustin, porque pues para mí sin duda la primera etapa de una acción es una idea, es un sueño, es algo que nace aquí y que después con las manos y quizás la juntanza se hace realidad, pero sin duda alguna que los imaginarios para mí sí son necesarios y son la primera etapa A. Y dentro de esos imaginarios que nos lleven a acciones, entonces justamente las acciones pueden ser no aquellas que nos logren llevar a ese gran propósito, inmenso propósito de tocar el modelo económico, pero sí que nos ayudan a ir encaminándonos al menos desde lo local, desde la localización, a cambios. Y, por ejemplo, aquí a nivel nacional hemos venido hablando de cambiar el enfoque del sector minero energético. Desde hace muy poquito para acá nos atrevemos a imaginarnos algo como eso, pero también a comenzar a exigirlo, a reivindicarlo desde las comunidades, y es cambiar ese enfoque minero energético de la renta, que hace parte de ese modelo económico justamente que nos ha llevado a esto. Cambiar ese modelo de un enfoque rentístico a un modelo de garantía de derechos y satisfacción de servicios y de necesidades, por ejemplo, desestructurar la lógica de los megaproyectos. Pues siempre nos han enseñado y dicho que los megaproyectos, la interconectividad de todo el país, una energía que se produce en el sur y entonces que venga a surtir el norte, o peor, una energía que se produce a partir de recursos del país que va a surtir es al norte global, por ejemplo. Desestructurar esas lógicas e impulsar, promover, desarrollar las acciones comunitarias para satisfacer su propia necesidad, sus propios servicios y sus propios derechos en términos de energía o de aguas. Pero además, pues esa gran globalización que nos vendieron hace como 50 años como la gran estrategia de desarrollo económico, y también la interconexión económica de los países, de los estados, los mercados abiertos y todo esto, creo que pues debemos empezar a dar ese reversazo de la globalización a la desglobalización, justamente a la localización de los mercados, y eso nos llevaría al menos a uno de los pequeños aspectos que tienen que ver tanto con lo económico, y por eso es que es tan difícil tocar lo económico, pero también con el tema ambiental, que es el que convenientemente o no desde el sistema nos tiene hablando de estos. Pues el transporte es sin duda alguna uno de los sectores que más exige de los combustibles fósiles, y por tal razón más conlleva la emisión de esos gases que tienen calentando en un ritmo inaudito el planeta. Y la globalización tiene mucho que ver con ese auge o desarrollo del transporte y de la necesidad de requerir más y más de combustibles fósiles. Pues la desglobalización creo que nos tiene que llevar justamente a mirar de manera contraria, y además que tiene esa ganancia de pensar, de comenzar a imaginarnos el desarrollo de ese aparato productivo local, nacional, en el caso del país, como medidas que nos lleven justamente a esas transformaciones, y eso toca lo económico, eso toca las energías, las capacidades productivas de los territorios, a mirarse a sí mismos, cuáles son sus vocaciones, su naturaleza productiva, y siempre como apuntándole a esa transformación, en mirar las relaciones de producción, pues que nos han enseñado de una manera y que tenemos que desaprenderlas justamente. Perfecto, y gracias a todas las personas que se van conectando hasta ahora y dejando sus saludos y sus comentarios. Estamos leyéndolos constantemente, y bueno, muchos están un poco por la sintonía del profesor Dustin, con una visión un poco más realista, pesimista, no sé cuál será el adjetivo específico para describirla, otros un poco más utópica, como la que nos plantean nuestras invitadas. Y quiero que empecemos a avanzar en la conversación, ya definitivamente nos queda muy poco tiempo. Otro de los temas que prometimos aquí cuando hablamos de este espacio, aquí vamos a hablar sobre deforestación, porque es una de las temáticas que más nos preguntan aquí también, por lo que está pasando en la Amazonía, y porque quizás una de las cosas como que pues van a tener más cercanía las personas con ellas. Y es que 2 de los 24 frentes más afectados
de la deforestación en el mundo, pues están en Colombia. Y yo quiero que podamos hablar a grandes rasgos qué es la deforestación y cómo se ha venido combatiendo hasta ahora y cuál sería, ahí sí ya para que ustedes empiecen a hablar, la verdadera alternativa para combatirla. ¿Cuáles son esos retos que podemos poner sobre la mesa? No sé quién quiera empezar. No, yo soy el oscuro. Voy a dar datos. En el 2017, 220.000 hectáreas estuvieron perdidas en nuestro territorio. En el 2018, otras 158.000. En el 2020, 171.000. El 70% de la deforestación en Colombia está en lugares que en promedio el Estado colombiano, si es que se puede decir la palabra Estado, dado que hay territorios en que sencillamente nunca ha estado, ¿cierto? Es en Caquetá, Guaviare, Putumayo, Meta e increíblemente en Antioquia, ¿cierto? Hemos perdido miles de hectáreas de bosque y en consecuencia de la posibilidad de recoger la cantidad de dióxido de carbono que botamos nosotros. La deforestación en términos generales y mirándolo desde la perspectiva de la nueva ruralidad, así como en la disciplina de la agrociencia, es que se amplía la frontera agrícola, para que lo comprendamos mucho mejor. Una cosa es la vocación del suelo y otra cosa es el uso del suelo. La vocación del suelo quiere decir es, en este pedazo de tierra se puede cosechar, voy a inventar, frijoles, ¿cierto? Esa es la vocación. Y el uso es, pero no, yo como soy dueño de esta tierra, los ganaderos, por ejemplo, aquí voy a poner es vaquitas. En Colombia existe conflicto entre vocación y uso del suelo. Esa es la primera, uno de los grandes detonantes de la deforestación. ¿Por qué? Porque ampliamos la frontera agrícola y en consecuencia utilizamos otros territorios, otros terrenos que no están para ese proceso. Esa es una. Otro proceso de la deforestación es el narcotráfico. El narcotráfico es uno de los mayores deforestadores que utiliza la no beligerancia, la no inclusión del Estado en estos territorios y se aprovecha de todos esos espacios que han sido totalmente eclipsados por estos elementos hostiles y en consecuencia han destruido el ecosistema. Esa es una segunda. La tercera es la minería ilegal. Más o menos del 100% que se exporta de oro en Colombia, casi el 70% es de minería ilegal, utilizando toda la cantidad de químicos que a ustedes se les pueda ocurrir, que destruye tanto el ecosistema como las formas posibles de vida. La deforestación no es solamente un caso colombiano, es un caso global y que tienen que ver las multinacionales. Y les pongo este datico. El año pasado y a principios de este año, en Brasil, todo el tiempo se estaba quemando la Amazonía. Y la pregunta que uno se hace es, ¿y por qué no se quemaban la agroindustria de la naranja, la agroindustria de la soja? Convenientemente se quema y increíblemente comenzamos a apropiarnos desde la perspectiva de la agroindustria. O aquí en Colombia, nuestros queridos de camisa blanca, a través de la usurpación de tierras por medio de los paramilitares que estaban con el Estado y con los militares, acabaron con muchas comunidades, se apropiaron de sus territorios y transformaron tanto la vocación como el uso del suelo. La deforestación es uno de los grandes flagelos de problemáticas del siglo XXI y que a mi juicio una de las formas que se puede contrarrestar ese proceso es uno, con educación ambiental desde preescolar y con hechos, no simplemente vamos a ver el arbolito, sino para qué sirve el arbolito. Esa es una. La segunda, con un andamiaje que lo tiene Colombia, y eso la profesora me dirá que tú eres la abogada, porque aquí hay leyes y decretos de lo lindo para proteger el medio ambiente. Aquí tenemos una estructura, cosa impresionante que uno dice, ¿cierto? 2, 3, con los compromisos a nivel internacional, dado que uno actúa local, pero piensa globalmente, ¿cierto? Y vuelvo y repito, mientras se siga con un modelo de extractivismo, mientras se siga con un modelo que utilice categorías ancladas en el siglo XIX como competitividad, individualismo, la naturaleza como algo que no tiene vida,
veo que la deforestación cada vez será más amplia y los datos lo demuestran. No hemos mejorado en Colombia en la deforestación, no hemos mejorado. Los cambios son insignificantes, a pesar de que el gobierno anterior dejó a este gobierno el proceso diciendo, no, hemos mejorado, pero usted ve los datos y las diferencias son ínfimas. Entonces es necesario ese replanteo y eso es lo lindo del debate, eso es lo lindo de la academia. Por ejemplo, que la profesora, que tengamos estas visiones tan asimétricas, pero que al mismo tiempo enriquece a las personas que nos están escuchando, porque toman una posición, un pensamiento crítico de cómo yo me voy a enfrentar frente a estas problemáticas del siglo XXI. ¿Quién quiere continuar? Teniendo en cuenta que nos quedan muy pocos minutos, entonces, profe, si bueno, solo yo agregaría lo que dice el profesor Dustin, es que la problemática de la deforestación en Colombia también están atravesados por otras problemáticas, entre ellas el orden público y por supuesto también la situación social y económica de comunidades. Es decir, los que mayormente hacen deforestación en Colombia obviamente son personas que tienen gruesos capitales. Sí, eso es indudable. Pero no es menos cierto que este tipo de grupos que tienen ese poder económico y político, o al menos el relacionamiento político, y si no tienen este, entonces tienen el de la fuerza, y en un país como Colombia, el poder de facto está muy relacionado con el poder institucional. Es triste decirlo, pero digamos el fenómeno de la corrupción y el nivel de corrupción que hay en el país, así nos lo han dicho. Eso no hay que ser ni creativos ni estar inventando nada, porque esa es una realidad. Entonces, para frenar el tema de la deforestación no es suficiente con la institucionalidad. Austin tiene razón, nosotros somos uno de los países con mayor producción normativa, tristemente, pero con una institucionalidad tan débil y también tristemente tan corrompida que toda esa norma se vuelve inane, se vuelve inútil como elemento para poder contrarrestar un fenómeno ambiental tan fuerte como la deforestación. Y pues hay que tener en cuenta algo, y es que una de las herramientas a las que más se acude y que son una justificación o una forma como también sacan mucho dinero público es el tema de la reforestación, como si fuese, es decir, como si arrancar hectáreas de árboles se va a solucionar con solo sembrar árboles, y eso no es así. Nosotros tenemos en un lugar muy pobre el concepto de la restauración, que es el concepto que realmente conlleva de alguna manera a superar los efectos de una deforestación tan tenaz como la que tenemos en el país. Y desafortunadamente, aunada a esta producción normativa inútil, existe una proyección estatal, contractual, de obra estatal en el tema ambiental que va encaminado solo a sembrar árboles, y eso definitivamente no es mucho lo que ayuda. Entonces eso nos mete en un círculo en donde se utilizan los recursos públicos justamente en proyectos que no van a ayudar a detener las consecuencias o los efectos de esa deforestación. Pues recordemos que no solo se trata de dejar esa tierra estéril, de crear la erosión y esas otras pues, consecuencias sobre el ecosistema, sino el hecho de que, bueno, creo que Dustin sí lo mencionaba, y es que nos estamos quedando sin la capacidad de absorber ese CO2 que estamos también bombeando a la atmósfera por cuenta de las otras actividades que hacemos. Entonces, implica no solo una alineación de acciones locales e internacionales, sino que sean efectivas. La deforestación no se combate solo sembrando árboles. Esa no es una solución suficientemente efectiva para todos los efectos de un fenómeno como este. Yo iba a hablar justo ese punto. Dustin hace pues, un excelente análisis con relación a la deforestación, y mi punto era relacionado con la reforestación, que indudablemente esto tiene que tener un componente científico y educativo. Científico, pues porque es desproporcionado la afectación que hay por la deforestación y el intento de compensación que se hace con la reforestación, que a la larga es sustituir bosques nativos, un ejemplo que tiene unas implicaciones para los ecosistemas, por otras especies que pueden tener un efecto
pues lamentable, como pasa acá en Bogotá con la siembra, por ejemplo, de acacias, que después de cierto tamaño se caen. Entonces, es de la mano entre la ciencia y también la educación, porque así como les explicaba ahorita el tema de la agricultura, cuando llegó todo el mundo con las llantas, cuando llegó todo el mundo con las botellas, o cuando decimos que porque sembramos estamos transformando, y pues no es así, no hay que olvidarnos del territorio y de lo que ello implica. Es también comprender eso, que no solamente es tumbar el árbol y sembrar otro, ¿sí? Sembremos eucaliptos, sembremos pinos, sembremos acacias, sino también cuáles son esas especies que contribuyen realmente con el ecosistema, aunque la compensación nunca va a ser, entre comillas, la compensación nunca va a ser equivalente, pero sí pienso que debe haber un rol allí fundamental de la ciencia y de la educación, que de acuerdo completamente con Dustin debe estar en todos los niveles. Ahora, si les parece, para que podamos ir cerrando lo más corto que puedan, aquí nos aparece una pregunta en pantalla de Luis Páramo, que si las decisiones a tomar son sostenibles o sustentables. Bueno, primero, ¿cuál es la diferencia entre ambas y cómo lo podríamos también anclar a una conclusión general de a dónde podemos ir como país para mitigar esta crisis ambiental? Y ya para despedir. Yo le respondo. Miren, en 1989, cuando salió el informe de Brundtland, ellos pusieron Sustainable Development. En la versión mexicana lo volvieron sostenible, pero en la versión de otros países hispanohablantes lo volvieron sustentable. Eso es la misma cosa, ¿sí? Es la misma vaina si lo hablamos desde esa perspectiva o si lo hablamos de sostenibilidad ambiental, ¿cierto? Eso ha sido una de las vainas con las que... vainas no, qué palabra tan fea. Esa es una de las variables, sí, se me salió la coloquiada, que ha hecho que el desarrollo sostenible sea semánticamente tan indisciplinado. ¿A qué me refiero con disciplinado? Que lo tomamos como se nos dé la real gana. Entonces yo soy sostenibilidad financiera y entonces le metemos una vaina que no tiene que ver nada con el discurso ni con esa sostenibilidad. No, esto es que somos sustentables y comenzamos a hacer todas unas diferenciaciones. Pero si usted mira desde dónde sale esa categoría, no hay ninguna diferenciación y la diferenciación fue desde la perspectiva de cómo se tradujo y desde qué países se tradujo. Colombia, vuelvo y repito, tiene un potencial muy grande, dado las características que tiene nuestro territorio y nuestra territorialidad, dado la diversidad que tiene este territorio. Pero es necesario replantearse y dar soluciones que no sean autocomplacientes, porque no podemos seguir creyendo, y vuelvo y repito, que porque yo me baño 5 minutos, entonces estoy contribuyendo con la sociedad. O me vuelvo otro actor, yo soy vegetariano, yo no consumo carnes, porque la agroindustria es lo peor que puede existir, pero consumo vegetales que la forma como se desarrollan es a través de la revolución verde, que es a punta de fertilizantes, o me pongo a tener 1 y 2, 3 hijos, que es algo supremamente contaminante, ¿cierto? Y ahí es cuando sale este tipo tan brillante, Kant. Lo difícil es el discurso y hacerlo. En pocas palabras, coherencia. Y en eso es algo que cada uno de nosotros tenemos que replantearnos y decir, ¿cómo es que estamos contribuyendo a destruir la vida o a potencializarla? Y ahí cada una de nuestras decisiones reflejan qué estamos haciendo. Finiquito. Pues la pregunta es si las decisiones a tomar son sostenibles o sustentables. Yo creo que son sostenibles y sustentables en la medida en que se fundamentan en el antropocentrismo, en la medida en que se sustentan pasando por alto los saberes locales, pasando por alto también las comunidades, las implicaciones, la articulación que debe haber entre las distintas áreas, porque lo ambiental no solo se debe abordar desde la biología, la química o la economía, sino es un rol o es un campo que se va a abordar desde múltiples disciplinas. Entonces creo que en cuanto a la pregunta, indudablemente las decisiones se toman desde lo sostenible que es creado en el seno del capitalismo, en el seno de una estructura completamente hegemónica, completamente antropocentrista.
Haría así ya cortico también para ir terminando. Nos hemos hecho muchas reflexiones sobre esos discursos y a veces recibido críticas por utilizar una u otra expresión indistintamente, y pues eso depende como el escenario, no sé, de la disciplina en el que uno se ubique, porque la sostenibilidad esto lo estamos asociando más con esta sostenibilidad económica que hace referencia a la capacidad de organizar o de administrar los recursos dirigidos a obtener renta. Y eso es algo que pasa también en lo ambiental. Existe un capitalismo verde y ese término de la sostenibilidad ambiental también está en esa línea. La sustentabilidad lo hemos, digamos, aprendido más desde la ecología política, pensado también en una visión antropocéntrica realmente, pero encaminado a un desarrollo hoy, o sea, un desarrollo en el presente, un desarrollo que busca la satisfacción de las necesidades presentes, y dice la teoría sin afectar la vida, ¿sí? El sostenimiento de las generaciones futuras. También una visión antropocéntrica, pero digamos la importancia no está tanto en el término semántico que se utilice, sino de cómo llenamos este contenido pues de los términos. Vale, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos, a las personas que están conectadas a través de YouTube y de Facebook, por estar también conectados a la transmisión, haciendo sus preguntas, saludándonos. Ya saben que esta transmisión va a quedar almacenada en nuestro perfil de Facebook y en nuestra cuenta de YouTube. Ustedes la pueden ver cuantas veces quieran, y también, por supuesto, dejarnos sus comentarios de qué otros temas quieren que tratemos aquí en Conversaciones en la Academia. Les agradezco nuevamente por acompañarme y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Chao.